en el libro de Hebreos, capítulo número 1. Y la palabra se lee en el orden establecido conforme al Padre, siendo Él el Hijo, y en ellos su Santo Espíritu. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente hombre que aquellos. La palabra y la epístola es de un hombre que para este tiempo contemporáneo hablamos de lo que es el apóstol Pablo, un apóstol en la revelación del Nuevo Testamento. Y cuando Pablo comienza a escribir y describe de que para este tiempo la voz de Dios es su Hijo, habla y recuerda que en aquel tiempo se le habló a tu Padre. Él habló para con el pueblo de Israel, para con el pueblo que debería de tener la credibilidad por la voz de quien era el Dios hecho hombre sobre la tierra. Pero todo esto constituye un acto de fe. Escuchar la voz desde los cielos o escuchar la voz en la palabra del poder manifestada para que pueda ser escuchada por ti, debe de haber fe para lo que escuches. Dice que la palabra de Dios fue revelada a sus profetas. Dice que la palabra de Dios y el misterio de Dios en la revelación de su Santo Espíritu está dicha por la voz de los profetas. Pero hay algo que está escrito, y que aquí comienza todo esto que Dios revela a un pueblo que tiene que ser la diferencia, porque dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? 1000 veces me he hecho esa pregunta. Han visto milagros, han estado con Él, han escuchado la palabra de un Dios estando vivo, y le rechazaron su palabra, rechazaron el poder de la palabra, rechazaron el milagro, vieron de los milagros y le rechazaron. ¿Por qué? El pueblo se negó a escuchar la voz de sus profetas. ¿Por qué? Porque el profeta, cuando revela la palabra de Dios en su misterio, siempre va a exhortar en tu vida, siempre te va a correccionar en su vida, siempre va a correccionar, dirigir, instruir, edificar tu vida. Y esa vida espiritual es contraria a este mundo. Y todo lo que está en este mundo es conforme a lo que en un tiempo será estado de putrefacción. Mas la vida y el tesoro están en lo espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Atesoren en los cielos y no sobre la tierra. Pero es una cuestión de fe, es una cuestión de creencia, es una cuestión de obediencia, es una cuestión de tener en cuenta que si me muevo en la fe manifestada, me estoy moviendo en la obediencia de vida. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Porque decían aquí: Dios me entregó un ministerio. Si Dios te entregó un ministerio, no puedes dudar de que la provisión y el favor de Dios estará contigo.
Solamente tú cumplirás la labor, la cual se te dio por enmienda. Y en la enmienda tendrás que caminar con la rectitud que todo ministro de Dios debe de caminar. ¿Estás aquí? Entonces esos milagros serán un hecho y una realidad. El milagro de la provisión, el milagro de la sanidad, el milagro de la restauración. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que señales aún mayores los seguirán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que por sus frutos seréis conocidos, y el fruto es el fruto del Santo Espíritu de Dios. A los padres por los profetas. Los profetas han desempeñado ser la voz de Dios sobre esta tierra. Un mundo conflictuado, un mundo en conflicto continuo, guerra, hambre, política, caos, un huracán. Y en el medio de este ojo de la humanidad, ustedes, la existencia, los que creerán, los que obedecerán, en el caos manifestado de este tiempo y de lo que puede venir para con este tiempo al mundo, ustedes estarán en el medio del ojo de la tormenta. Pero lo tienes que creer. Tienes que creer que el Espíritu Santo se podrá manifestar en tu vida. A mí me encanta Pablo en cierta forma. Es un hombre que tiene revelación en el Santo Espíritu. De hecho, él fue revelado por el Santo Espíritu para poder provocar en el Nuevo Testamento la existencia de un Dios vivo para este tiempo, el contemporáneo, el que tienes que vivir en el día de hoy. Pero hay algo que sí tienes que mirar y que es fundamental, que Dios nos habla de su Hijo. Este mismo no es un hijo biológico. Este hijo es un hijo que es autoridad. Está engendrado por su voz. Está engendrado a través de su espíritu. Él está por encima de todo ser y de todo profeta. La voz auténtica es la voz de Jesucristo, y así mismo está contemplado por encima de los ángeles. Y si la descripción de Pablo apóstol me dice que Él es por sobre toda cosa, ¿por qué tengo que comenzar a hablar? ¿Por qué tengo que comenzar a cerrar mis oídos a la palabra de Dios? Porque dice que Él es el que me hablará, porque el Padre ya le ha hablado. Porque la transmisión de lo que quiere Dios Padre es a través de la voz, siendo su Hijo. A los suyos vino, los suyos no vinieron, y Él vino con el poder de la palabra. Él vino manifestando un ministerio, y este ministerio no es nada menos ni nada más que otorgar la salvación eterna por la muerte de este tiempo. Pero no solamente eso, Él también viene a alabar el pecado, tu pecado, mi pecado, nuestro pecado, el pecado del mundo. Pero le tienes que creer, y tienes que comenzar no solamente a entender de que la voz de Dios es un acto de autoridad a través de lo que es su creación, sino la magnificencia de escuchar la voz de Dios es entender que tienes que devolver el amor que Dios tiene para contigo. ¿Estás aquí? Él es un hijo de la autoridad. Lo que dice, porque es el único que te puede sacar del caos. Es el único que puede mover el espíritu. Es el único que puede darte la prioridad de una nueva vida, el cambio de tu vida. El que puedas entender que el pecado contamina y que el pecado trae muerte. En los cielos abiertos, las puertas estarán abiertas también sobre la izquierda. El Hades será en aquellos que perecerán, mas en el trono de la gloria estarán aquellos que han entendido y han escuchado. ¿Qué cosa? La palabra de Jesucristo. La palabra, la verdad, la palabra en su poder, la autoridad y el poder sobre todo ser. ¿Por qué? Porque quien tiene el poder es el Espíritu.
estás aquí, quiero decirte que dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenme todos los ángeles de Dios. Y aquí comienza esta composición de tener interrogación y comenzar a preguntarte. Dice la voz del Padre que deberás adorar al Hijo en su voz y que Él está por encima de todos los ángeles, pero dice, adórenle. ¿Y cómo le debes de adorar a Dios? ¿Solamente en la alabanza y en el cántico, o adorarás a Dios en la integridad de tu ser, de tu esencia, de tu forma y de tu carácter? ¿Cómo adorarás a este Dios que es un Dios de vigencias? ¿Cómo adorarás a Dios en la eternidad? ¿En tu mentira o en tu verdad? ¿En tu rectitud o en tu camino equivocado? ¿Qué calzas en tus pies? ¿Verdades o mentiras? ¿Cuáles son las razones y los objetivos que tienes tú para con Dios? ¿Son genuinos? ¿Realmente hablas en lo genuino? ¿Provocas ser honesto ante la presencia de Dios? Esto te será demandado si tiene hipocresía en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es la voz del Padre y está por encima de todo. ¿Y de quién hemos desoído? De quien nos ha enviado. Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque la luz ha venido sobre ti. El profeta estaba hablando que cuando la palabra llegó a tu vida, tendrías que haber escuchado, te tendrías que haber levantado, tendrías que haber permanecido, tendrías que haber cobrado vida, tendrías que haber cambiado, tendrías que haber dejado de lado todo aquello que te aqueja, que te duele, la aflicción, la tristeza, la pena, la amargura. Todo eso no concierne a un hijo de Dios, porque quien cree en el Padre cree en el Hijo y a su vez en el Santo Espíritu, que es un poder sobre toda cosa. Dios envió de sus profetas, y cada vez que habla un profeta, el pueblo se niega a escucharlo. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Cuando tú comienzas a ministrar en la palabra y cuando tú tomas la integridad de la palabra y cuando tú eres un ministro en lo honrado, entonces dentro de ti tiene que comenzar a aflorar y tiene que comenzar a fluir un fuego espiritual. El fuego del Espíritu Santo no se apaga en la adversidad. El fuego del Espíritu Santo no se opaca en la tiniebla. El fuego del Espíritu Santo es la palabra viva, por viva y eficaz es para restaurar, por viva y eficaz es para exhortar. ¿Por qué? Porque si tú vas al pueblo de Dios para manifestar la palabra, tiene que restaurar la vida, tiene que cambiar la vida, tiene que tener un propósito. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es vida para con su pueblo. Ya les habló y hoy vuelve a hablar a tu vida, pero le tienes que creer. Y esa manifestación de fe es la que será la gloria en bendiciones sobre tu vida, es la añadidura. Hay que entender y hay que contemplar en sabiduría lo que Dios quiere para tu vida. No puedes venir a un recinto a escuchar la palabra de Dios y no querer cambios en tu vida. ¿Estás aquí? Es que se fueron muchos. Es que se fueron muchos, porque este Dios que es Hijo dice y habla de que todos deberíamos escuchar y deberíamos de no retroceder.
todos deberíamos mirar que retroceder sería espantoso, porque las consecuencias de ignorar su palabra trae desastre a nuestra vida. O si tú puedes decir, este profeta habla y no me puede instrumentar en la palabra porque yo retrocedo una y otra vez. Una y otra vez comienzo a contemplar mi objetivo y dejo de escuchar la verdad de Dios. Una y otra vez mi adoración se transforma en lamento, mi adoración se transforma en duda. Una y otra vez no veo proclamada la gloria de Dios. ¿Pero por qué? Porque estás caminando en tu objetivo y no en la bendición que viene bajo la voluntad de Dios. ¿Estás aquí? Que esa es la verdad y que eso es una realidad. Y habrá hombres que pensarán que habla un hombre y no será el hombre, sino en su palabra, sino será en la revelación del Espíritu. Porque si tiene como ministro la palabra de Dios por autoridad, entonces será autoridad bajo la palabra que viene provocada desde los cielos. Porque hay muchos que están viviendo en la aflicción. Estoy hablando contigo, ¿cierto? Crees, amas, oras y el proceso sigue sin terminar, ¿cierto? Años procesándose. Pena, tristeza, llanto, lágrima y duele, y duele. Máximo cuando en mi hogar no veo contemplada la palabra en su poder santo. Y como duele, porque es un caos y duele mucho. Y me gustaría que el mundo me entendiera, más yo no entiendo el mundo tampoco, porque llegó un momento cuando yo me digo a mí misma, si Dios me soltó de su mano. Es así. Aún creyendo, aún amándolo, aún pidiéndole, mas no sé por qué su ausencia está en mi vida. Habla un profeta de Dios. Ministros de juegos, revelación del Espíritu, edificación a través del poder de la palabra. No se trata de un don para identificar y reconocer a un hombre, se trata de un don para que reconozcan a Jesucristo que está entre ustedes. Yo escucho los amenes y de verdad me duele el alma, porque si Dios está aquí con nosotros, deberíamos de estar gratificados por su presencia y su verdad. Hay ausencia de muchísimos y tantos que se llegan a escuchar la palabra y se niegan a escuchar el enemigo, que quieren poner por prioridad sus conceptos, lo que les parece, pero no quieren escuchar lo que Dios habló desde hace muchísimo tiempo a esta tierra. Cada quien sabrá, y cada quien es de su vida. Dios te dio algo que no tiene valor, porque es un valor incalculable, se llama Jesucristo. Y no aceptamos a Jesucristo en nuestra vida porque nos negamos a entender que Él es el todo.